Hay algo que después de 30 años de consulta, puedo afirmar sin dudar, la mayoría de las personas buscan un psicólogo para que les diga lo que quieren escuchar, no lo que necesitan entender. Pero hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a explorar 9 principios que un filósofo de hace 2000 años comprendió mejor que muchos terapeutas contemporáneos sobre cómo funciona realmente la mente humana. Me he dado cuenta de que cuando alguien llega a mi consulta después de los 40, ya no viene buscando que le arregle la vida, viene buscando herramientas para arreglársela él mismo. Y esa precisamente es la diferencia entre la terapia que infantiliza y la que libera. Epicteto era un esclavo que se convirtió en uno de los hombres más libres de su época, no por cambiar sus circunstancias, sino por cambiar su relación con ellas. Y lo que descubrió sobre el funcionamiento de la mente humana coincide de manera inquietante con lo que hoy sabemos sobre neuroplasticidad, terapia cognitiva y regulación emocional. El primer principio que quiero compartir contigo es tan simple que resulta revolucionario. Lo que te afecta no es lo que acontece, sino cómo interpretas lo que acontece. Detente un momento y piensa en la última vez que te sentiste profundamente herido por algo que alguien dijo. ¿Fueron realmente las palabras las que te lastimaron o fue el significado que les diste? Porque te aseguro algo, esas mismas palabras, dichas por otra persona, en otro contexto o interpretadas desde otro lugar emocional, podrían haberte resultado completamente inofensivas. Esto no es filosofía barata. Es neurociencia aplicada. Tu cerebro no procesa los hechos en bruto, procesa interpretaciones. Y esas interpretaciones están construidas sobre creencias que en su mayoría nunca has cuestionado conscientemente. Cuando era más joven como terapeuta, creía que mi trabajo consistía en ayudar a las personas a cambiar las circunstancias que las lastimaban. Con los años he comprendido algo mucho más poderoso. Mi trabajo consiste en ayudarlas a cambiar la relación que tienen con esas circunstancias. Porque las circunstancias van y vienen, pero tú tienes que vivir contigo mismo todos los días. Aquí tienes una herramienta que puede transformar tu vida emocional si la aplicas con consistencia. La próxima vez que algo te perturbe, hazte 3 preguntas. ¿Qué estoy pensando exactamente sobre esto? ¿Esta idea es completamente verdadera? ¿Me protege o me daña pensar así? Te voy a dar un ejemplo concreto. Una mujer me decía hace poco, mi jefe me ignoró en la reunión. Eso significa que no valgo nada para él. ¿Ves lo que hizo su mente? Transformó un hecho neutral, el silencio de otra persona, en una verdad absoluta sobre su propio valor. Y esa interpretación, no el silencio del jefe, era lo que la estaba destrozando. El segundo principio va al corazón de lo que significa ser emocionalmente maduro. Concéntrate en lo que está bajo tu control y libérate del resto. Esto suena obvio hasta que realmente lo examinas. La mayoría de las personas dedican el 80% de su energía emocional a intentar controlar cosas que están completamente fuera de su alcance. Lo que otros piensan de ellos, lo que pasó en el pasado, lo que podría suceder en el futuro, cómo reaccionarán las personas a sus decisiones. Mientras tanto, descuidan las únicas cosas que realmente pueden controlar: sus propias decisiones, sus respuestas emocionales, su manera de interpretar lo que les sucede, cómo eligen gastar su tiempo y su energía. He visto a personas destruirse emocionalmente intentando cambiar a parejas que no quieren cambiar. He visto a padres volverse neuróticos tratando de controlar cada aspecto de la vida de hijos adultos. He visto a profesionales brillantes hundir su autoestima porque no pueden controlar las decisiones de sus jefes. ¿Sabes cuál es la paradoja más cruel del control? Mientras más intentas controlar lo que no depende de ti, menos control tienes sobre lo que sí depende de ti. Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Piensa en algo que te está generando ansiedad en este momento. Ahora divídelo mentalmente en 2 columnas. Lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Sé brutalmente honesto.
Si algo no depende completamente de ti, va a la segunda columna. Lo que vas a descubrir es liberador y aterrador al mismo tiempo. Liberador porque te das cuenta de cuánta energía has estado desperdiciando. Aterrador porque te das cuenta de cuánta responsabilidad real tienes sobre tu propia vida emocional. El tercer principio toca algo que muy pocas personas están dispuestas a reconocer. Te vuelves libre no al satisfacer tus deseos, sino al no depender de ellos. Vivimos en una cultura que te dice constantemente que eres lo que consigues, lo que posees, lo que otros piensan de ti. Pero la libertad emocional real funciona exactamente al revés. Eres más libre mientras menos necesites para sentirte completo. Esto no significa convertirte en una asceta o reprimir tus deseos legítimos. Significa distinguir entre desear algo y depender de ello para tu equilibrio emocional. Déjame explicarte la diferencia con un ejemplo. Una cosa es desear que tu pareja te demuestre afecto. Otra cosa completamente distinta es que tu autoestima dependa de esas demostraciones de afecto. En el primer caso, eres una persona completa que aprecia las caricias emocionales. En el segundo, eres un adicto emocional que se desmorona cuando no recibe su dosis. La dependencia emocional no solo te hace vulnerable, te hace manipulable. Cuando necesitas desesperadamente algo de otra persona, esa persona tiene poder sobre ti, lo sepa o no, lo quiera o no. He trabajado con ejecutivos exitosos que se derrumbaban porque su jefe no los elogió en una reunión, con madres que entraban en crisis porque sus hijos adultos no las llamaron el domingo, con personas que se torturaban porque no recibieron la cantidad correcta de likes en una publicación de redes sociales. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Han confundido deseos legítimos con necesidades emocionales absolutas. Y esa confusión les ha robado su libertad interior. El cuarto principio requiere una madurez emocional que solo se desarrolla con el tiempo y generalmente con sufrimiento. Acepta lo que la vida trae y transforma la adversidad en entrenamiento emocional. Aquí necesito ser muy claro contigo. No estoy hablando de resignación pasiva o de convertirte en un felpudo emocional. Estoy hablando de algo mucho más sofisticado. La capacidad de no añadir sufrimiento innecesario al dolor inevitable de la vida. Hay una diferencia fundamental entre dolor y sufrimiento. El dolor es lo que la vida te hace. El sufrimiento es lo que tú le haces al dolor. Cuando te resistes a lo que ya ha sucedido, cuando te torturas con ¿por qué a mí?, cuando gastas energía luchando contra realidades que ya no puedes cambiar, estás añadiendo sufrimiento al dolor. Pero cuando aceptas lo que ha sucedido, no como algo bueno o malo, sino simplemente como algo que puedes dirigir toda tu energía hacia lo único que realmente importa. ¿Cómo vas a responder a partir de ahora? He visto personas que transformaron las experiencias más devastadoras en fuentes de fortaleza y sabiduría. No porque idealizaran el dolor, sino porque dejaron de luchar contra lo que ya había pasado y se concentraron en lo que podían construir a partir de ahí. Una mujer que perdió a su esposo en un accidente me dijo algo que nunca he olvidado: no puedo elegir lo que me pasó, pero puedo elegir lo que hago con lo que me pasó. Esa es la diferencia entre ser víctima de tu historia y ser el autor de tu respuesta. El quinto principio confronta uno de los mitos más tóxicos de nuestra cultura. Ser principiante en lo bueno es mejor que ser experto en lo destructivo. Vivimos obsesionados con la competencia, con ser los mejores, con no cometer errores, y esa obsesión nos paraliza cuando necesitamos cambiar patrones que ya no nos sirven. ¿Cuántas personas conoces que prefieren seguir siendo excelentes en relaciones tóxicas antes que ser torpes en relaciones saludables? ¿Cuántos se mantienen en trabajos que los destruyen porque ahí son competentes, en lugar de aventurarse a campos donde tendrían que empezar desde cero? La autoestima madura no depende de ser perfecto, depende de ser auténtico. Y la autenticidad a menudo requiere la humildad de ser principiante. Cuando alguien de 50 años me dice que no puede cambiar porque así ha sido toda la vida,
Le respondo, exacto. Por eso necesitas cambiar. Porque si lo que has hecho toda la vida te hubiera dado lo que realmente quieres, no estarías aquí hablando conmigo. La neuroplasticidad no tiene fecha de vencimiento. Tu cerebro puede crear nuevas conexiones hasta el día que mueras, pero solo si estás dispuesto a tolerar la incomodidad de no ser experto en lo que estás aprendiendo. El sexto principio es quizás el más radical de todos. No existe libertad real sin dominio personal. Cuando hablo de dominio personal no me refiero a una disciplina rígida o autopunitiva. Me refiero a la capacidad de elegir conscientemente tu respuesta en lugar de reaccionar automáticamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona emocionalmente madura y una que no lo es? La persona madura tiene un espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando algo la provoca, no reacciona inmediatamente. Se toma un momento, evalúa sus opciones y luego elige cómo responder. Esa pausa, ese espacio, es donde vive tu libertad. Y es también donde la mayoría de las personas la pierden. He trabajado con individuos brillantes, exitosos en sus carreras, que se convertían en niños de 5 años cuando alguien los contradecía. Con mujeres fuertes e independientes que se desmoronaban completamente cuando sus exparejas empezaban relaciones nuevas. Con hombres que construyeron imperios empresariales pero no podían resistir la tentación de revisar compulsivamente las redes sociales de sus exparejas. ¿Qué tenían en común? Habían desarrollado dominio en áreas externas de sus vidas, pero habían descuidado el dominio interno. Eran dueños de muchas cosas, pero no de sí mismos. El dominio personal comienza con la capacidad de observar tus propias reacciones sin identificarte completamente con ellas. De poder decir, parte de mí siente rabia, pero yo no soy esa rabia. Parte de mí tiene miedo, pero yo no soy ese miedo. El séptimo principio revela algo que la mayoría prefiere no reconocer. La adversidad no te define, te expone. Hay una creencia muy extendida de que las circunstancias difíciles cambian a las personas, pero mi experiencia clínica me ha enseñado algo diferente. Las circunstancias difíciles no cambian a las personas, las revelan. Cuando la vida te pone bajo presión, no te conviertes en alguien diferente, te conviertes en una versión más auténtica de quien ya eres. Los miedos que tenías escondidos salen a la superficie. Las fortalezas que no sabías que poseías se manifiestan. Los valores que realmente importan se separan de los que solo creías importantes. Una crisis matrimonial no crea problemas de comunicación, los expone. Una crisis laboral no genera inseguridades, las saca a la luz. Una enfermedad no te da coraje, o lo contrario, revela el coraje que ya tenías o la cobardía que habías estado evitando enfrentar. Esto puede ser devastador o liberador, dependiendo de cómo lo uses. Es devastador si usas lo que descubres como evidencia de lo terrible que eres. Es liberador si lo usas como información valiosa sobre dónde necesitas crecer. Cada vez que algo te desestabiliza emocionalmente, te está dando información preciosa sobre una parte de ti que necesita atención. No sobre lo malo que eres, sino sobre lo humano que eres. El octavo principio desafía la tendencia moderna de hablar mucho y actuar poco. Habla menos sobre tus valores y vive más de acuerdo con ellos. Vivimos en la era de la comunicación, donde todo el mundo tiene una opinión sobre todo y la comparte constantemente, pero hay una diferencia abismal entre proclamar tus valores y encarnarlos. La coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces no es solo una cuestión ética. Es una cuestión de salud mental. Cuando hay discrepancia entre tu discurso interno y tus acciones, generas lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva. Y esa disonancia se manifiesta como ansiedad, culpa, irritabilidad y baja autoestima. No puedes respetarte a ti mismo si constantemente actúas contra lo que dices que es importante para ti. No puedes tener autoestima estable si tu comportamiento contradice tus valores declarados. He visto a personas que se declaraban defensores de la honestidad, pero mentían sistemáticamente en sus relaciones. Individuos que hablaban constantemente sobre la importancia de la familia,
pero no encontraban tiempo para estar presentes con sus hijos. Profesionales que predicaban sobre el equilibrio vida-trabajo, pero sacrificaban su salud y sus relaciones por el éxito. ¿Qué crees que le pasaba a su autoestima? ¿Qué crees que le pasaba a su paz interior? La integridad no es un lujo moral, es una necesidad psicológica. Cuando tus acciones están alineadas con tus valores más profundos, experimentas algo que muy pocas personas conocen: la sensación de estar en casa contigo mismo. El noveno y último principio es quizás el más difícil de alcanzar, pero también el más transformador. Imagina vivir como si nada externo pudiera tocar tu paz interior. No estoy hablando de convertirte en una piedra emocional o de desconectarte de los demás. Estoy hablando de desarrollar lo que llamo autonomía emocional, la capacidad de mantener tu equilibrio interior independientemente de las turbulencias exteriores. Piensa en las personas que más admiras emocionalmente. ¿Qué tienen en común? Una cierta serenidad que no depende de que todo esté perfecto a su alrededor. Una estabilidad que viene de adentro, no de afuera. Esas personas han entendido algo fundamental: que la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de recursos internos para manejar cualquier problema que surja. Cuando tu equilibrio emocional depende de factores externos, del comportamiento de otros, de circunstancias que no controlas, de que las cosas salgan exactamente como las planificaste, vives en una montaña rusa emocional permanente. Un día estás arriba porque algo salió bien. Al día siguiente estás abajo porque algo salió mal. Pero cuando has desarrollado autonomía emocional, tienes acceso a una estabilidad que no depende de variables externas. No porque seas insensible a lo que pasa afuera, sino porque has cultivado recursos internos suficientes para mantener tu centro sin importar qué tormentas se desaten a tu alrededor. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de años de práctica consciente, de pequeñas decisiones diarias, de no permitir que tu estado emocional sea secuestrado por circunstancias externas. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente a una provocación, estás fortaleciendo tu autonomía emocional. Cada vez que decides no tomar como personal el mal humor de otra persona, estás construyendo tu centro interior. Cada vez que mantienes tu calma en medio del caos, estás desarrollando un recurso que nadie te puede quitar. Ahora bien, hay algo crucial que necesito aclarar antes de continuar. Estos principios no son una fórmula mágica para eliminar el dolor de tu vida. El dolor forma parte de la experiencia humana. Lo que estos principios sí pueden hacer es evitar que añada sufrimiento innecesario a ese dolor inevitable. La diferencia es fundamental. Una pérdida duele. Es natural, es humano, es necesario. Pero torturarte durante meses con pensamientos como debería haber hecho algo diferente o nunca me voy a recuperar de esto, es sufrimiento añadido. Y ese sufrimiento añadido es opcional. He observado que las personas que mejor navegan las crisis de la vida no son las que sienten menos dolor. Son las que han aprendido a distinguir entre el dolor que viene de la vida y el dolor que viene de su resistencia a la vida. También he notado algo curioso en mis años de práctica. Las personas que más hablan sobre estos principios filosóficos a menudo son las que menos los practican. Es más fácil filosofar sobre el desapego que practicarlo cuando tu hijo adolescente te está gritando. Es más simple teorizar sobre la aceptación que vivirla cuando pierdes el trabajo que creías seguro. Por eso insisto en que estos no son conceptos para entender intelectualmente. Son músculos emocionales para desarrollar progresivamente. Y como cualquier músculo, se fortalecen con uso consistente, no con comprensión teórica. Existe también una trampa sutil en la que caen muchas personas cuando comienzan a trabajar con estos principios. Empiezan a usarlos como una nueva forma de control. Intentan controlar sus emociones, controlar sus pensamientos, controlar sus reacciones. Pero eso es exactamente lo opuesto
a lo que estamos buscando. La libertad emocional no viene de controlar tus sentimientos, viene de cambiar tu relación con ellos. No se trata de no sentir miedo, sino de no ser controlado por el miedo. No se trata de no sentir tristeza, sino de no perderte en la tristeza. La madurez emocional que buscamos es más parecida a aprender a surfear que a construir un muro. El surfista no controla las olas. Aprende a moverse con ellas, a mantener el equilibrio sobre ellas, a usar su fuerza en lugar de luchar contra ella. Al final, estos 9 principios no son solo filosofía antigua ni técnicas psicológicas modernas. Son herramientas de supervivencia emocional para cualquier persona que quiera vivir una vida auténtica en un mundo que constantemente trata de descentrarte. No te voy a mentir diciéndote que aplicar estos principios es fácil. No lo es. Requiere un tipo de honestidad contigo mismo que puede ser incómoda. Requiere la humildad de reconocer que muchas de tus reacciones emocionales automáticas no te están sirviendo. Requiere la valentía de cambiar patrones que has repetido durante décadas. Pero también te voy a decir esto, no hay inversión que puedas hacer en tu vida que te dé mayores dividendos que el trabajo interior. Puedes perder trabajo, dinero, relaciones, propiedades, pero nadie puede quitarte la sabiduría emocional que has cultivado. Nadie puede robarte la paz interior que has construido. Nadie puede destruir la autonomía emocional que has desarrollado. La persona que eras cuando comenzaste a escuchar esto ya no es la misma persona que eres ahora. Porque la conciencia, una vez expandida, no vuelve a su tamaño original. Y eso en sí mismo ya es el comienzo de tu transformación. El camino hacia la libertad emocional no está en cambiar el mundo para que se adapte a tus necesidades. Está en desarrollar recursos internos tan sólidos que puedas mantener tu equilibrio sin importar cómo se comporte el mundo. Y esa, créeme, es la diferencia entre sobrevivir y vivir realmente. Pero déjame llevarte más profundo en esto. Porque hay aspectos de estos principios que solo se revelan cuando los has vivido, no solo cuando los has entendido. Durante mis primeros años como terapeuta, recuerdo vívidamente a un hombre de 60 años que llegó a mi consulta completamente destruido. Su esposa lo había dejado después de 30 años de matrimonio, sus hijos adultos apenas le hablaban y había perdido gran parte de su patrimonio en malas inversiones. Se sentó frente a mí y me dijo: doctor, mi vida se acabó, no me queda nada. Lo que pasó en los siguientes meses me enseñó algo que ningún libro de psicología me había mostrado. Este hombre no se recuperó cambiando sus circunstancias externas. De hecho, sus circunstancias siguieron siendo difíciles durante mucho tiempo. Se recuperó cambiando su relación con esas circunstancias. Empezó por hacer algo aparentemente insignificante. Dejó de revisar compulsivamente el teléfono esperando mensajes de su ex esposa. Ese pequeño acto de autodominio a no reaccionar automáticamente a la ansiedad fue el primer paso hacia su libertad emocional. Luego comenzó a distinguir entre sentir el dolor de la pérdida y añadir el sufrimiento de la autocompasión. El dolor de perder a su familia era inevitable y legítimo, pero el sufrimiento de repetirse "soy un fracaso total" era opcional y destructivo. Gradualmente empezó a aceptar que no podía controlar si su esposa volvía o no, pero sí podía controlar cómo iba a vivir sin ella. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué tipo de hombre quería ser a partir de entonces. 6 meses después me dijo algo que jamás he olvidado: doctor, tengo menos cosas que antes, pero me siento más completo que nunca. Había descubierto lo que significa la autonomía emocional real. Esta transformación no fue producto de pensamiento positivo o de negar la realidad. Fue el resultado de aplicar sistemáticamente estos principios que estamos discutiendo. Y lo más importante, no requirió que cambiara su personalidad. Requirió que desarrollara aspectos de sí mismo que habían estado dormidos. Hay algo que he observado consistentemente en personas que logran esta transformación. Todas pasan por lo que llamo el valle del desapego. Es esa fase incómoda donde ya no dependes de las cosas externas para sentirte bien, pero aún no has desarrollado completamente tus recursos internos. Es un lugar extraño y a veces solitario.
Te das cuenta de que muchas de tus relaciones estaban basadas en dependencias mutuas, más que en amor genuino. Descubres que gran parte de tu identidad estaba construida sobre roles externos más que sobre valores auténticos. Reconoces que muchas de tus actividades eran formas de evitar estar contigo mismo más que expresiones genuinas de quién eres. Este valle puede durar meses, a veces años, y es donde muchas personas se detienen y regresan a sus patrones antiguos, porque la familiaridad del sufrimiento conocido les resulta más cómoda que la incertidumbre del crecimiento. Pero quienes persisten a través de este valle descubren algo extraordinario: que la soledad se transforma en solitud, que la independencia se convierte en interdependencia consciente, que la ausencia de drama externo permite el florecimiento de una paz interior que no sabían que era posible. He visto esto suceder una y otra vez. Personas que parecían tenerlo todo, pero se sentían vacías por dentro, que gradualmente fueron soltando apegos tóxicos y desarrollando una plenitud que venía de adentro. Y también he visto lo contrario, personas que se aferraron tanto a lo externo que perdieron contacto con su esencia interior. La diferencia no está en las circunstancias, está en la disposición a atravesar el valle del desapego. Ahora, quiero hablarte de algo que rara vez se discute abiertamente: el costo social de la madurez emocional. Cuando empiezas a aplicar estos principios consistentemente, no todos en tu entorno van a celebrarlo. Cuando ya no reaccionas automáticamente a las provocaciones, algunas personas van a intensificar sus provocaciones. Cuando ya no necesitas validación externa, algunos van a interpretar eso como frialdad o indiferencia. Cuando estableces límites claros basados en tus valores, otros van a intentar hacerte sentir culpable por no complacerlos como antes. Esto no es una falla en tu proceso, es una consecuencia natural del cambio. Las relaciones que estaban basadas en dinámicas disfuncionales van a sentir la tensión cuando una de las partes comienza a funcionar de manera más sana. He trabajado con mujeres que desarrollaron autonomía emocional y descubrieron que sus parejas se sentían amenazadas por su nueva estabilidad, con hombres que dejaron de ser reactivos y fueron acusados de haberse vuelto fríos por familiares que estaban acostumbrados a manipularlos emocionalmente. Este es uno de los precios de la libertad emocional. No todos van a entender o apoyar tu proceso de maduración, y eso está bien, porque estás haciendo este trabajo para ti, no para mantener cómodas a las personas que se beneficiaban de tu inmadurez emocional. También quiero abordar una resistencia que encuentro frecuentemente: la creencia de que estos principios te van a convertir en una persona insensible o desconectada emocionalmente. Es exactamente lo contrario. Cuando ya no estás constantemente reaccionando desde heridas emocionales, cuando ya no estás defendiéndote de amenazas imaginarias, cuando ya no estás tratando de llenar vacíos internos con validación externa, tienes acceso a una capacidad de amar y conectar mucho más profunda y auténtica. La persona emocionalmente autónoma no ama menos, ama mejor. No porque necesite el amor del otro para sentirse completa, sino porque elige amar desde su plenitud, no porque tema perder al otro, sino porque valora genuinamente su presencia. Hay una enorme diferencia entre el amor que viene de la necesidad y el amor que viene de la abundancia interior. El primero es posesivo, ansioso, condicionado. El segundo es libre, generoso, incondicional. He visto matrimonios transformarse completamente cuando uno de los cónyuges desarrolla autonomía emocional, no porque se vuelva distante, sino porque finalmente puede amar sin agenda oculta, sin expectativas manipuladoras, sin el miedo constante al abandono que contamina tantas relaciones. Existe también lo que llamo la paradoja de la simplicidad. Estos principios son conceptualmente simples, pero emocionalmente complejos de implementar. Es fácil entender que no debes depender de otros para tu autoestima. Es mucho más difícil no sentir un vacío en el pecho cuando alguien importante te critica. Es simple comprender que no puedes controlar las reacciones de otros. Es infinitamente más complejo mantener tu equilibrio cuando tu hijo adolescente te grita que lo odias, o cuando tu pareja te amenaza con irse,
si no haces lo que quiere. La simplicidad conceptual de estos principios puede ser engañosa, pueden sonar como sentido común hasta que intentas aplicarlos en el calor del momento emocional. Ahí es donde descubres cuán profundamente arraigados están tus patrones reactivos. Por eso la práctica diaria es fundamental. No puedes desarrollar fortaleza emocional solo en los momentos de crisis. Es como pretender que vas a correr una maratón sin haber entrenado nunca. La capacidad de mantener tu centro en las tormentas emocionales se construye en los momentos de calma, con decisiones pequeñas pero consistentes. Cada vez que eliges no revisar obsesivamente las redes sociales de tu expareja, estás fortaleciendo tu autonomía emocional. Cada vez que decides no tomar como personal el mal humor de tu jefe, estás desarrollando ecuanimidad. Cada vez que respondes en lugar de reaccionar a una provocación, estás expandiendo ese espacio sagrado entre estímulo y respuesta. Estas prácticas aparentemente menores se acumulan con el tiempo hasta convertirse en una transformación fundamental de tu manera de estar en el mundo. Finalmente, quiero compartir contigo algo que he aprendido después de décadas de trabajo interior y de acompañar a otros en sus procesos. La libertad emocional no es un destino al que llegas. Es una práctica que cultivas cada día. No hay un momento en el que puedas decir, ya logré la madurez emocional completa. Siempre van a aparecer situaciones que te desafíen de maneras nuevas. Siempre va a haber oportunidades de profundizar tu comprensión de estos principios. Pero lo que sí cambia dramáticamente es tu relación con los desafíos. Dejas de verlos como evidencia de tu inadecuación y empiezas a verlos como oportunidades de fortalecimiento. Dejas de resistirte al crecimiento y empiezas a buscarlo activamente. La persona que comience este camino hoy no va a ser la misma persona que lo continúe dentro de un año. Y esa transformación gradual, esa evolución constante hacia una versión más auténtica y libre de ti mismo, es quizás el regalo más valioso que puedes darte. Porque al final del día, cuando todas las circunstancias externas hayan cambiado, cuando todas las personas hayan entrado y salido de tu vida, cuando todos los roles que has desempeñado hayan terminado, lo único que realmente te acompaña eres tú mismo. Y la calidad de esa compañía, la paz o el tormento que experimentas contigo mismo, depende completamente del trabajo interior que hayas hecho. Ese trabajo comienza ahora, con la próxima respiración, con la próxima decisión, con la próxima oportunidad de elegir la respuesta madura sobre la reacción automática. Y esa elección renovada, momento a momento, día a día, es lo que transforma gradualmente a un esclavo de las circunstancias en un ser humano genuinamente libre.